Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad especial, como es las funciones y propiedades generales de la sangre, o sea, la hematopoiesis. Bien, veamos entonces cuáles son las características que presenta este tejido. La sangre está considerada como un tejido conjuntivo especializado y que en base a esa especialidad va a cumplir 3 funciones generales. Ustedes se darán cuenta que estas funciones son la base fundamental para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Una de ellas es el transporte. ¿Transporte de qué? Del oxígeno del exterior de nuestro organismo hacia las células y la sacada o la salida del CO2 dentro de la célula hacia el exterior. O sea, lo que nosotros conocemos como también el intercambio gaseoso. ¿Qué más nos puede transportar la sangre? No nada más ni nada menos que los nutrientes, ¿verdad? Que son los que nos van a mantener así activos por sus elementos que nos llevan, como son vitaminas, minerales y todo ese tipo de sustancias nutritivas que una vez que han sido ingeridas pasan al tubo digestivo, luego de ahí es preparado, al igual que con la ayuda del hígado y otros órganos, van a ser detoxicadas algunas sustancias y pasadas luego al intestino, donde se va a liberar las sustancias que no son ya necesarias para nuestro organismo y ser dirigidas hacia los vasos sanguíneos para ayudar a nuestro funcionamiento. ¿Qué otra cosa podemos decir que transporta? Pues nada más ni nada menos que ayuda a la eliminación, a la excreción de sustancias tóxicas de desecho, como son la urea, creatinina, etc. Y también ayuda a el paso o a que las hormonas necesarias en nuestro organismo se vayan ahí transitando. Lo toman como que si fuera el citrán. Las hormonas toman la sangre como que si fuera el citrán, entonces ahí van feliz de la vida a realizar su función donde necesite el organismo utilizarla. ¿Cuál es la otra función especial que realiza la sangre? Pues la regulación. ¿Regulación de qué? De temperatura y de pH, de acuerdo a la necesidad misma del organismo, ¿verdad? Por medio de sustancias como son los amortiguadores para el pH. La tercera función general, porque aquí lo que estamos hablando son funciones generales, a pesar de que también tiene funciones específicas que más adelante las vamos a ver. La otra función general es la protección. ¿Cómo nos va a proteger la sangre en nuestro organismo? Pues lo hace por medio de las funciones de la coagulación, por medio de ciertos factores de coagulación que vamos a verlos más adelante también, que nos van a ayudar para detener las hemorragias. Luego tenemos también otra serie de células, como son los leucocitos, que nos van a colaborar en la fagocitosis y la formación de anticuerpos para defender a nuestro organismo. Además tenemos el interferón y el sistema de complemento. Todas estas sustancias nos van a ayudar a la defensa. Por eso dice la función general de protección. ¿Contra qué? Contra todos contra uno y uno contra todos, ¿verdad? Por medio de esta función que realiza especialmente la sangre. Bien, continuamos entonces con las funciones especiales de la sangre. Veamos que la sangre tiene además unas características y la vamos a comparar con otra sustancia que tiene
diferentes características, como son el agua. Entonces veamos, en primer lugar, la velocidad del flujo que tiene la sangre con respecto al agua, vemos que es menor. ¿A qué se debe entonces esto que sea menor? A la cantidad de proteínas que la sangre contiene y que hacen un poquito que le vayan restringiendo el paso normal o el paso libre en los vasos sanguíneos. Mientras tanto, el agua, acuérdense que no tiene más que H2 y es todo lo que tiene, hidrógeno y oxígeno. Entonces, no tiene nada que se vaya a oponer a su paso, ni que lo haga más denso, ni que lo haga con mayor peso. La viscosidad, aquí sí, la sangre tiene mayor viscosidad que el agua, por las razones anteriormente dichas. Y el peso también, por las mismas razones que les he comentado anteriormente, de las proteínas, los elementos figurados que poseen, tienen mayor peso que el agua. Además tienen otras características como es el pH. El pH de la sangre es aproximadamente entre 7.4, es el que está estipulado en los libros, vea, es ligeramente alcalino y está entre 7.35 a 7.45 el pH. El volumen sanguíneo total, cerca del 8%, fíjense, cerca del 8% del peso corporal total corresponde al volumen sanguíneo. Sin embargo, tenemos una diferenciación entre el hombre y la mujer. El hombre tiene aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangre, mientras que la mujer tiene aproximadamente entre 4 a 5 litros de sangre. ¿De qué va a depender que sea más o que sea menos? Pues acordémonos que la sangre necesita, o mejor dicho, la grasa no necesita mayor oxigenación. Por eso es que las mujeres, como somos más gorditas, más voluminosas, de grasita, tenemos un volumen sanguíneo menor, y además eso va a estar relacionado con el hematócrito y con la hemoglobina en blanco. Con la hemoglobina. Sin embargo, en el hombre, pues, se supone que hay más músculo y necesita mayor oxigenación, y por eso él tiene mayor cantidad de sangre. La temperatura. La temperatura tiene un aproximado de 38 grados centígrados, o sea, ligeramente es superior a la temperatura corporal. Estas son algunas de las características físicas que podemos encontrar en la sangre. Además, yo les voy a dar luego, al finalizar la clase, la bibliografía de donde ustedes me van a ir a buscar para que lo estudien, porque de ahí van a venir los exámenes, en el libro de Guyton. Y luego les doy las referencias de eso. Bien, entonces ahora vamos a ir ya desglosando lo que son en sí los elementos formes de la sangre en general y su composición. Veamos que la composición de la sangre es la siguiente. Habíamos ya especificado que el 8% del peso corporal está compuesto por sangre. Esta sangre, si nosotros sacamos un poquito, porque ya todos nos han sacado un poquito de sangre, y lo centrifugamos, nos vamos a encontrar con dos elementos básicos. Uno que se llama plasma y es una sustancia líquida en sí, y otra que se llaman elementos figurados, que es la sangre en sí, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Bien, ¿de qué está compuesta estas sustancias? Veamos el plasma. En primer lugar, el plasma le corresponde, bien, entonces habíamos dicho que el plasma le corresponde un 55% del volumen sanguíneo total. Sin embargo, a la parte llamada hematócrito le corresponde un 45% que cuenta o tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y lleva las plaquetas. Este plasma, que contiene el 55%, en su mayoría es agua. En su mayoría podemos decir que el plasma es agua. Además que tiene un poco de proteínas,
un 7% de proteínas y otros solutos. Entre las proteínas que contiene el plasma tenemos las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. Pero entre las otras sustancias o entre los otros solutos que contiene, vamos a tener que hay diluida en él agua, iones, nutrientes, desechos, gases y sustancias reguladoras. Estos son los elementos que van a formar lo que llamamos el plasma o la parte líquida de la sangre. Luego vamos a ver la parte de los elementos formes. Esto ya les había comentado que tienen o está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de los glóbulos rojos tenemos que hay de 4.2 a 5.2 millones por milímetro cúbico de eritrocitos, que son llamados también glóbulos rojos o hematíes. Además, las plaquetas tienen un valor normal o están consideradas entre 150 a 300.000 por milímetro cúbico de plaquetas. Hay otros libros que lo mencionan como de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Bien, entonces continuemos con estas células. Habíamos hablado que el elemento formes tenían eritrocitos, que eran de 4.2 a 5.2 millones, la parte de las plaquetas, que son de 150 a 300.000, y la parte de los leucocitos. Estos leucocitos están clasificados en cinco grupos. Uno de ellos, que se llama neutrófilo, el 62%, los linfocitos, que tienen una característica de ser su citoplasma anucleados, los monocitos, que tampoco no tienen núcleo, su citoplasma es más grande y su núcleo es grande también, y los eosinófilos y los basófilos, que tienen características de ser granulares en su citoplasma. Los eosinófilos van a tener la característica de que sus gránulos son color anaranjado, y los basófilos la característica de que tienen sus gránulos en su citoplasma color púrpura. Otra característica de estos glóbulos blancos es que los neutrófilos son células que son los primeros que van a llegar en los procesos infecciosos agudos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se tiene una apendicitis, los primeros que van a estar ahí defendiendo el organismo van a ser los neutrófilos. Y la segunda línea, que se les llama los monocitos, esos son en infecciones crónicas, que vamos a poder encontrar esos elementos figurados aumentados. Veamos entonces en esta diapositiva cómo está la sangre y sus componentes. Si vemos aquí el tubito de ensayo que yo les mencionaba, cuando nos han sacado sangre, unos 10 mililitros de sangre, pero cómo es que se va a hacer esa transformación en plasma y sangre, dividiéndose por unas pequeñas círculos ahí de plaquetas. Lo centrifugamos. Al centrifugarlo ven ustedes acá que se ven los dos elementos bien claros. El plasma sanguíneo que quedaría en la parte superior, y los elementos formes, como tienen mayor densidad, se van hasta el centro. Y vemos una parte clara entre la división de ellos dos. En esa parte es donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de glóbulos blancos y plaquetas. Y la parte de abajo, pues en el sedimento, la mayor parte que encontramos son los eritrocitos. Ya viéndolo a nivel de microscopio, un frotis de sangre periférica, podemos ver la capa que yo les explicaba a ustedes, en donde en esa capa de leucocitos vamos a encontrar plaquetas y glóbulos blancos. Bien, en esta parte vamos a ver en la capa leucocítica cómo están conformadas las plaquetas, que son esos fragmentos, pues, estos que están acá pequeños, son los fragmentos de plaquetas, ¿verdad? Los que vamos a encontrar en frotis de sangre periférica.
Más adelantito vamos a ir viendo de dónde salen estas plaquetas en el organismo. Luego, las células un poco más grandes serían los glóbulos blancos o leucocitos. Aquí vamos a ver de dos formas. Aquí en este frotis tenemos de dos tipos de glóbulos blancos. Los neutrófilos, que tienen estas hilitos en el nucleolo, y el linfocito, que tiene un solo núcleo. Además, podemos ver las células eritrocíticas, que son las que mayor cantidad encontramos en nuestro organismo de este tipo de células. Veamos más adelante otra información que tengo para ustedes. Bueno, en la gráfica anterior estábamos viendo los elementos figurados de la sangre, pero también podemos ver, y habíamos también recordado, que la parte formada por glóbulos rojos le corresponde un 42% de este porcentaje total. A este porcentaje compuesto por glóbulos rojos, blancos y plaquetas es a lo que se le llama hematócrito. Entonces, ¿para qué nos va a servir este hematócrito? Pues nos sirve para saber determinar o saber diferenciar lo que es los índices hematimétricos, lo cual nos van a conllevar al estudio o a la investigación de lo que puede ser las anemias. Hay 3 elementos importantes en un hemograma, que lo vamos a ver más adelante, y un hemograma no es más que el conteo, un escaneo que le vamos a hacer a todo el organismo con un poquito de sangre para ver cómo está funcionando. Si nos vamos al lado de las anemias, vamos a necesitar 3 índices hematimétricos. Uno de ellos es el BCM, que se llama, y es el volumen corpuscular medio. El HCM, que es la concentración media de hemoglobina, y el CHCM es el volumen corpuscular medio de hemoglobina. Entonces, estos 3 elementos nos van a servir para la diferenciación e identificación de los diferentes tipos de anemia que conocemos por el momento. Continuando con la información de la formación de genes, o la formación o génesis de las células sanguíneas, vamos a ver en primer lugar de dónde provienen estas células. Pues estas células en su mayoría, o quizás el 99.9%, provienen de la médula ósea. Pero ¿quién es la unidad formadora en primer lugar de estas células sanguíneas? Hay unas células que se llaman las células madres o células hematopoyéticas madres, que nos van a dar origen a diferentes células dirigidas o células también que son llamadas progenitoras, que son las que nos van a dar lugar, en primer plano, las que nos van a dar origen a los eritrocitos, a los trombocitos, como les dije anteriormente, que son las llamadas plaquetas al final, a los glóbulos blancos, a los tipos de neutrófilos y los monocitos, a las otras células diferenciadas, como son las células eosinofílicas, a los neutrófilos y a los basófilos. Cada una de estas va a tener una célula progenitora en especial. La madre, o sea, la célula madre hematopoyética, es la célula pluripotencial. Ella nos va a dar origen a cinco tipos de células eritroblásticas para darnos formación a nuevas células. Sin embargo, también tenemos un tipo de precursor linfocítico en la médula ósea que nos va a dar origen a la formación de los linfocitos, ya sean T o linfocitos B. Los linfocitos T, como sabemos, son del timo, y los linfocitos B son los equivalentes a la bolsa de Fabricio. Entonces, vamos a ir diferenciando. Aquí tenemos un conocimiento o una formación general
de lo que son en sí las células sanguíneas que se forman en la médula ósea. De la mitad de acá para arriba pertenece a la médula ósea. De la mitad de acá para abajo, estas son células que ya están maduras y se pueden encontrar en sangre periférica, o sea, son las que andan circulando ya fuera de la médula ósea. Cada una de ellas las vamos a ir conociendo a medida vayamos entrándonos al tema. Bueno, ahora vamos a hacer un recordatorio de dónde provienen estas células sanguíneas o células hematopoyéticas en nuestro organismo a lo largo de la vida fetal y la vida adulta. En primer lugar, es el saco vitelino el encargado de la formación de las células sanguíneas. Luego, eso el saco vitelino en el primer trimestre de gestación. En el segundo trimestre de gestación ya entra también el hígado recién formado a la formación y maduración de las células sanguíneas. Ya en el tercer trimestre de gestación son los huesos largos del organismo lo que van a ocupar o se van a presentar para la formación de estas células sanguíneas, para que luego después, cuando ya la persona ya es una persona adulta de 20 años en adelante, son los huesos cortos o las epífisis de los huesos cortos las que van a utilizarse para la formación y maduración de estas células sanguíneas. Bueno, ya vimos anatómicamente cómo se forman esas células sanguíneas. Aplicamos un gráfico para la formación y el origen de las células eritropoyéticas a lo largo de la vida fetal y adulta. En este gráfico podemos ver, en primer lugar, que en el primer trimestre de gestación, aquí tenemos que es el saco vitelino, y aquí un cachito que podemos ver ahí que podría ser el hígado, y apenitas acá se le puede ver que es el vaso en el primer trimestre de gestación, en donde esos órganos van a estar formando las células sanguíneas. Esto lo estamos viendo a nivel prenatal. En el segundo trimestre podemos ver nosotros como para acá, en el segundo trimestre es el hígado el quien ocupa en su mayor espacio el que genera o el que desarrolla o el que forma esas células sanguíneas, para que en el tercer trimestre, o sea, los 9 meses, el hígado, el vaso y la médula ósea se van a encargar de la formación de las células sanguíneas. Sin embargo, podemos ver que ya en la etapa postnatal, en el 9º mes, aquí nació el niño, el 9º mes, y es la médula ósea en un 100% la que se va a encargar de la formación de esas células sanguíneas. Entre las estructuras tenemos a nivel de vértebras, esternón y costillas. Ahí es donde a nivel postnatal se van a ir formando las células sanguíneas. Sin embargo, podemos ver que las células que se formaron en su edad prenatal, que ven en el fémur y la tibia, esas se fueron disminuyendo para que de 30 años en adelante se queden las vértebras, o 20 o 30 años en adelante se queden las vértebras, el esternón y las costillas, las encargadas de la formación de los órganos hematopoyéticos. Y es en estos 3 lugares específicamente, vértebras, esternón, costillas, donde podemos nosotros sacar médula ósea para cuando se quieren hacer estudios para ver si hay problemas de virus, bacterias o algún otro tipo de problemas, patologías que pueda tener ese paciente.
En este cuadrito que les traigo acá, me gustaría que lo estudiasen porque es bien importante. Ahí está toda la clave de los elementos formes y sus funciones, sus componentes, su descripción, su número o su valor normal y qué es lo que realmente realizan en nuestro organismo. Les voy a explicar única y exclusivamente como 2 o 3 de ellos para que ustedes lo terminen de estudiar. Los más importantes, como son lo que hay en mayor cantidad en nuestro organismo, son los eritrocitos, llamados glóbulos rojos o llamados también hematíes. La descripción, o sea, cómo los vamos a diferenciar. Se dice que son discos bicóncavos sin núcleo. Eso es lo importante de los glóbulos rojos. Son discos bicóncavos que no poseen núcleo. Si encontramos en sangre periférica glóbulos rojos nucleados, quiere decir que estos son inmaduros y no pueden realizar su función en nuestro organismo en esa forma. Tienen que perder su núcleo para poder funcionar correctamente. Contienen, la importancia que ellos tienen es que ahí, en ese elemento, en esas sustancias, vamos a encontrar lo que llamamos la hemoglobina. Y su vida media, o sea, puede alcanzar a vivir de 100 a 200 días, dice acá. Pero la generalidad es de 120 días. Es la vida media que tiene un glóbulo rojo. ¿Cuál es el valor normal o el número presente de glóbulos rojos en el organismo? De 4 millones a 6 millones por milímetro cúbico. Ya les dije que esto variaba dependiendo si es un hombre o es una mujer. Y la razón por la que varía también ya les expliqué, ¿verdad? El por qué se comportan en esa forma. Y la función específica que tienen los glóbulos rojos es transporte de oxígeno y el CO2 de las células. La otra línea de glóbulos que conocemos o que vamos a conocer son los glóbulos blancos o llamados también leucocitos. El número presente o el número de cantidad o valor normal es de 5 a 10.000 por milímetro cúbico. Y la función es bien general. Ayudan a la defensa contra infecciones por microorganismos. Si estos glóbulos blancos les conocemos que existen 2 tipos de glóbulos blancos, o decimos que existen 2 tipos de glóbulos blancos, los llamados granulocíticos, ¿verdad?, que son alrededor de 2 veces el tamaño de los eritrocitos, porque estas células blancas son un poco mayores que los glóbulos rojos. El glóbulo rojo tiene aproximadamente de 7.5 micras cúbicas, mientras que los granulocitos son un poco mayores. El tamaño es 2 veces el glóbulo rojo, o sea que serían 15 micras cúbicas, vean. Entonces, alrededor de 2 veces el tamaño de los eritrocitos, que aquellos tienen 7.5 y 7.5 harían 7, 14, 15, ¿verdad? 15 micras cúbicas. Y la otra característica es que tienen la presencia de gránulos en el citoplasma. Ya vamos a ver a qué se debe también eso. Y que sobreviven o tienen una vida media de 12 horas a 3 días. Ahora, estos granulocitos los podemos dividir en otros 3 grupos, como es los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esto, como les dije a un inicio, son células granulocíticas porque tienen en su citoplasma gránulos de diferentes colores que nos van a dar a nosotros la pauta para decir que es un eosinófilo o es basófilo o es neutrófilo. Cada una de estas células granulocíticas realizan funciones específicas. Por ejemplo, tenemos el neutrófilo, que es una célula que tiene de 2 a 5 núcleos. Sus gránulos en su citoplasma se tiñen ligeramente de un color rosadoso. Y el número presente o su valor normal va a ser de 54 a 62% de leucocitos vistos en 100 células blancas.
Y entonces lo más importante que presentan los neutrófilos, o sea, su función que realizan es fagocitar. ¿Qué significa esto? Comer. Ellos son los encargados de la primera línea de defensa y lo que van a llegar a hacer es a comer todo lo que nos está dañando, lo que está produciendo pus en una lesión, ellos se la comen. Sigamos entonces con la otra línea, los eosinófilos. Estos son células también blancas, grandes, núcleos bilobulados, iguales que los anteriores, con gránulos en su citoplasma, que estos van a tener un color especial. Estos colores que va a tener los eosinófilos son color como anaranjado, como color anaranjado rojizo. Eso lo va a caracterizar para que nosotros al microscopio podamos decir es un eosinófilo. Y el valor normal va a ser de 1 a 3% de estas células. Su función, ¿cuál es la función que van a realizar? Pues van a ayudar a destoxificar sustancias extrañas. Estos elementos, estas células van a secretar enzimas que van a ayudar a disolver coágulos, también van a combatir enfermedades infecciosas de tipo parasitarias. Entonces, aquí ya podemos decir algo. Cuando yo encuentro un valor arriba del 3% de estos eosinófilos, yo puedo estar pensando en dos cuestiones. En que tiene el paciente una infección parasitaria o que tiene el paciente un problema de tipo antígeno-anticuerpo, o sea, un problema, digamos, una reacción alérgica, ¿verdad? Eso podríamos decir si el paciente tiene aumentado los eosinófilos. Los basófilos, estos son también nucleados, lobulados, son con gránulos en su citoplasma, pero esta coloración que tienen estos gránulos van a ser de coloración como morado o algo azuloso, ¿vea? Y es por la tinción de hematoxilina. El número presente o el valor normal que tenemos va a ser de 1. Menos de 1% podemos encontrar estos elementos en la sangre periférica. ¿Y cuál va a ser la función que tienen estos basófilos? Se cree que ellos liberan el anticoagulante heparina y le va a servir al vaso sanguíneo para que tenga la permeabilidad de que pueda salir el neutrófilo cuando necesite ir a defender el organismo de una toxina, de una lesión, de un trauma, etc. Bien, tenemos entonces la otra serie. Hablamos de que anteriormente de que aquí teníamos granulocíticos o granulócitos. Tenemos los que son agranulocíticos o agranulocitos, que significa que no tienen gránulos en su citoplasma. Pueden vivir de 100 a 30 días y algunos pueden ser hasta mucho más tiempo. ¿Cuáles son esos elementos que podemos encontrar que no tienen gránulos en su citoplasma? Pues son dos. El primero es el monocito. El monocito es la célula blanca más grande que existe en la circulación sanguínea o en el torrente sanguíneo. Es de 2 a 3 veces más grande que los eritrocitos. O sea, si habíamos dicho que el granulocito tenía 15 micras cúbicas, el monocito puede llegar a tener 3 por 7, 14, 15, aproximadamente va igual que el granulocito. Y forma el núcleo, una cosa bien importante, es un núcleo redondo y hasta puede ser lobulado. No es como el de los neutrófilos que pueden ser de 2 a 3 núcleos, sino que puede ser 1 o 2 nucleolos lo que pueda tener. Su valor normal va a ser de 3 a 9% y su función también es fagocítica, al igual que los neutrófilos. Por eso se considera que tanto los neutrófilos como los monocitos son de las primera y segunda línea de defensa. Bien, sigamos con los linfocitos. El linfocito tiene un tamaño solo un poco mayor que los eritrocitos, es un poco más pequeño que los monocitos y su núcleo está casi llena la célula, o sea,
la relación entre núcleo y citoplasma llega a estar entre de 1 a 2 prácticamente. El valor normal o el número presente va a estar entre el 25 al 33%. Y la función proporciona la respuesta específica, o sea, la formación de anticuerpos. Y el otro elemento que tenemos es las plaquetas, que son llamadas también trombocitos. Entonces, las plaquetas no son células, las plaquetas son fragmentos de citoplasma. Tienen una vida de 5 a 9 días. Y el número presente, pues algunos libros dicen de 130 a 400, otros dicen de 150 a 300, otros libros dicen de 150 a 450,000. Entonces, dependiendo del libro que ustedes lean, pues ahí van a encontrar el valor de referencia o el valor normal diferente. La función: permiten la coagulación y liberan la serotonina, que va a causar la vasoconstricción para la defensa del organismo y ya no permitir que siga sangrando esa lesión. Continuemos hablando de la sangre. Veamos cómo es la génesis de los eritrocitos, o sea, cómo inician la formación de las células rojas. Habíamos dicho que había una célula madre o una célula pluripotencial que se llama hemocitoblasto. A partir del hemocitoblasto se va a ir formando, de acuerdo a la maduración y a la producción de estas células sanguíneas, la siguiente célula llamada proeritroblasto. Luego vamos a ver que se necesita de ciertos elementos necesarios, valga la redundancia tal vez allí también, que son la vitamina B12, llamada cianocobalamina, el ácido fólico y el hierro. Se necesita de estos 3 elementos para que esta sangre o estas células sanguíneas puedan madurar y llegar a formar una célula roja activa sin núcleo. Entonces vemos que a partir del proeritroblasto es estimulado o llega a formarlo o a terminar de formarlo o a terminar de ayudarlo una hormona llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina lo que realiza es maduración también y formación de más células sanguíneas. Al llegar la eritropoyetina se van a formar células que van a estar hasta cierto punto inmaduras. A estas células se les llama eritroblastos y se les llama así porque todavía tienen su núcleo en su citoplasma. Todos estos elementos, hasta un eritroblasto, se van a encontrar en la médula ósea, o sea, en el tejido mieloide. Sin embargo, si encontramos nosotros un eritroblasto en sangre periférica, tenemos que ir pensando en cuál sería el problema, porque ellas están saliendo células inmaduras en nuestro sistema circulatorio. Luego que han participado estos elementos, la vitamina B12, oceanocolamina, el ácido fólico y el hierro, van a seguir madurando estas células hasta formar lo que es el normoblasto. El normoblasto podemos encontrar en cantidades mínimas en el organismo, pero siempre y cuando no tengamos ninguna patología, vamos a dejarlo pasar. Sin embargo, cuando ha pasado de normoblasto a reticulocito, quiere decir que ha expulsado o ha liberado su núcleo y han quedado vestigios de él y se quedan como que fueran unos hilitos en la célula que las podemos ver algunas veces con coloraciones no especiales, sino que coloraciones normales. Para que luego, al perder el núcleo y que no se vean esos hilitos también, se llegan a formar lo que son los eritrocitos ya maduros. Ahí podemos ver que tienen unas hendiduras en el centro que recuerda dónde estuvo el núcleo. Veamos en esta gráfica, en este dibujo que tenemos acá, la forma como tienen los eritrocitos. Vean ustedes, tienen un aproximado de 2 micras cúbicas y su tamaño normal
total es de 7.5 micras cúbicas, pero en la parte central el diámetro que tienen en esta parte de acá, que es donde estuvo el núcleo, tienen un diámetro de 2 micras cúbicas. Toda esa superficie le sirve al glóbulo rojo para transportar la hemoglobina. Entonces podemos decir que tiene un volumen medio de 7.5 micras cúbicas, tiene una concentración que va a variar entre 5.2 millones en el hombre y 4.7 millones en la hembra, para una vida media aproximada a 120 días. Eso sí estamos hablando de un volumen corpuscular medio de un eritrocito en lo particular. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es recordar, porque esto ustedes lo han visto en bioquímica, en biología, en el kinder, ya lo vieron en todos lados. ¿Cuál es el pigmento rojo que nos va a ayudar a aportar el oxígeno en los eritrocitos? Pues ese pigmento rojo no es más que la hemoglobina. Esa tiene un peso molecular de 64.450. Composición química. Veamos de qué está compuesta la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es un tetrámero compuesto por globina, una parte que es globina y otra parte proteica, y un hemo que contiene un átomo de hierro. ¿Cómo se sintetiza esta hemoglobina? Pues ya habíamos hablado que dentro del eritrocito, durante la fase de maduración en la médula ósea, ahí es donde se va a llevar a cabo la sintetización de esta hemoglobina. Y también podemos decir, o mejor dicho, explicar que tenemos 3 variantes fundamentales de hemoglobinas normales en el adulto. Tenemos la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F, que sería la hemoglobina fetal. Bueno, continuando con la hemoglobina, veamos el siguiente gráfico. ¿Cómo está formada esa hemoglobina? Aquí tenemos que está formada por 2 succinilcoenzimo A más 2 glicinas, 4 pirroles que nos van a dar origen a protoporfirinas, a la protoporfirina especialmente 9, y esta protoporfirina 9 más el hierro nos va a dar el grupo hemo. Al tener ya formado el grupo hemo más los polipéptidos, nos van a formar lo que son las cadenas de hemoglobina alfa o beta. ¿Para qué nos van a servir estas cadenas de alfa y beta? Pues para llegar a la formación en sí de la molécula de hemoglobina. En el dibujo que tenemos en la parte superior podemos ver, ahí está diferenciado cada elemento, cada parte, las 2 cadenas alfa. Aquí tenemos la primera cadena alfa, la cadena beta, aquí tenemos la otra cadena alfa, que son formadoras de la hemoglobina, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y el grupo hemo, que lo tenemos aquí en esta parte azul. Y el hierro, que está también de por medio allá, y esa forma que tiene la hemoglobina es debida a la molécula de polipéptidos. Entonces ahí podemos ver cómo está formada una molécula de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Continuando con la señora hemoglobina, vamos a ver cómo es que este metabolismo de la hemoglobina se lleva a cabo. En primer lugar, ¿de dónde adquirimos el hierro? El hierro lo vamos a adquirir en la dieta diaria, con la ingesta de ciertas sustancias, ciertos alimentos, como podrían ser los frijoles que le estábamos hablando, y algún tipo de vegetales verdes. Es absorbida a nivel de intestino, luego esta sustancia, este hierro, es absorbido al plasma, y ahí en el plasma se va a encontrar con otra personita que se va a llamar la transferrina.
Esta transferrina no es más que una proteína que va a transportar este hierro en el plasma. Luego, este hierro va hacia el hígado a ser almacenado y el exceso del hierro se va como ferritina. Aquí podemos ver en el dibujito, ¿verdad?, la ferritina. A nivel entonces de la médula ósea, lo que sucede es lo siguiente. Dice que se encuentra el hierro con el hemo y ahí es donde va a formar se convierte en hemoglobulina. Luego después, aquí tenemos que esa hemoglobina ya va dentro del glóbulo rojo porque a partir de la médula ósea se ha sintetizado ahí en los glóbulos rojos ese elemento. Pero también, no solo en la médula ósea realiza funciones este hierro, sino que también lo realiza a nivel del vaso. Este glóbulo rojo que lleva la hemoglobina hacia el vaso, hay células rojas, como habíamos dicho al inicio, que la vida media del glóbulo rojo es de 120 días, y el glóbulo que ha venido ya viejito con 121 días, por decir algo, se destruye a nivel del vaso. Es destruido y se libera la hemoglobina. Y la otra parte, que sería la bilirrubina, es destruida y se libera la hemoglobina con la bilirrubina. Esta bilirrubina, ¿para dónde va a agarrar? Esa se va a convertir en cierto tipo de metabolitos y se va a ir hacia el riñón y se puede ir hacia la bilis. En primer lugar, cuando se va al riñón, esos metabolitos van a ser eliminados por la orina en forma de bilirrubinas. Pero también cuando se van hacia la bilis, estos se van a ser metabolizados y excretados en las heces. En el hígado puede servir como un reservorio, como un almacenamiento de la sustancia llamada del hierro, que vamos a seguir reutilizándolo, porque este es una reutilización de ese elemento. Bueno, como todo principio tiene su regulación. El mecanismo de control de la eritropoyetina. Tenemos nosotros aquí en el organismo alguien que nos va a regular esa producción de glóbulos rojos. Y esa no es más que la hematopoyética, la célula hematopoyética, la que nos va a regir, nos va a dar el stop de todos los elementos o aumenten la producción de esta célula. Entonces tenemos que cuando hay una hipoxia o hipoxemia, que se le llama, hay dos células o hay dos órganos en nuestro organismo que van a ayudar a que estas sustancias se formen antes de tiempo. Tenemos que la célula precursora hematopoyética, ¿cuál era la célula precursora hematopoyética? Los que se terminaban en blastos, o sea, en los proeritroblastos o las células madres precursoras que se van a utilizar para que en el momento de que haya una hipoxia se formen células llamadas proeritroblastos. Estos proeritroblastos, todo lo que termina en blastos quiere decir inmaduro. Son inmaduros y luego se van a transformar en eritrocitos, ya células maduras, para que cuando se necesita aumentar esa oxigenación tisular, ya esa célula va a mandar nuevas células rojas, pero en algunas ocasiones estas células rojas van con núcleo. Y saben ustedes que cuando ya la célula tiene núcleo o sale el torrente circulatorio con núcleo, su función es deficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? El riñón, cuando hay esa deficiencia de oxígeno, el riñón libera la eritropoyetina. ¿Para qué? Para que vaya a la célula precursora hematopoyética y ella lo que va a mandar van a ser proeritroblastos. Estos proeritroblastos se van a ir convirtiendo a medida
que vayan madurando en eritrocitos. Y estos eritrocitos van a llegar hacia el lugar del organismo donde la oxigenación tisular es deficiente. Pero ¿qué pasa? También hay momentos en que ya no son necesarias y viene y se reduce esa formación de células proeritroblásticas, ¿verdad? Y le avisan otra vez al riñón que ya no libere más eritropoyetina porque ya el organismo está funcionando normalmente. Entonces veamos cuáles podrían ser los factores que van a reducir la oxigenación. O sea, ¿cuándo es que el organismo va a liberar o el riñón va a liberar la eritropoyetina para que se formen nuevos glóbulos rojos? Cuando tenemos un volumen sanguíneo bajo. Cuando hay una anemia, por ejemplo, el volumen sanguíneo disminuye también. Cuando la hemoglobina está baja. Cuando hay un mal flujo sanguíneo y cuando tenemos enfermedades pulmonares. En estas ocasiones hay disminución de oxígeno, por lo consiguiente el riñón va a liberar eritropoyetina para llevarle a la médula ósea y estimularla a la producción de células proeritroblásticas y luego eritrocitos maduros. Esta parte con la que vamos a continuar es como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Acá yo les indico lo que son los índices de los glóbulos rojos que se van a utilizar en clínica para diagnosticar los diferentes tipos de anemia que se conocen. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio, si lo tenemos ahí inferior al límite normal más bajo, se llama anemia microcítica. Si está menos de 80 fentolitros, entonces se va a llamar anemia microcítica. Sin embargo, si estos valores de volumen corpuscular medio están en el rango normal, se puede llegar a tener un tipo de anemia que se llama anemia normocítica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta causa no es patológica, sino que puede ser por una, una herida que se haya sangrado demasiado, que en el momento le hayan dado una cesárea allá en el centro de San Salvador, ¿verdad? Y le hayan tocado una vena o una arteria de las gruesas, y entonces el paciente sangra y pierde sangre. Entonces ahí no ha sido por deficiencia de ninguno de los elementos que van a nutrir la sangre para que se formen, para que maduren los glóbulos rojos. Entonces abajo, a la par, mejor dicho, de cada una de estas formas, yo les pongo los rangos o los valores normales. El valor normal del volumen corpuscular medio oscila entre 82 a 92 fentolitros. Y si este valor sube, valga la redundancia, a más de 92, podemos llegar a tener una anemia de tipo macrocítica. Este tipo de anemia se puede dar por la ingesta de vegetales solamente. Cuando el paciente o la paciente, por razones religiosas, no comen carne, tienen una dieta súper estricta de vegetales y verduras o frutas o legumbres, pero nada de la carne, entonces pueden ellos llegar a tener problemas con una anemia de tipo macrocítica. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos son más grandes de los normales y va arriba de unos 92 fentolitros. Otra causa podría ser cuando se ha extirpado gran parte del intestino delgado, donde se absorben las grasas, las proteínas, y entonces puede llegar a tener el paciente una anemia macrocítica. La hemoglobina corpuscular media, arriba hablábamos del volumen corpuscular medio, ahora vamos viendo lo que es la hemoglobina corpuscular media. Tiene valores normales
entre 27 a 31 picogramos por microlitro, ¿verdad? Entonces, de esa podemos decir que tenemos anemias de 3 tipos también: tipo hipocrómica, que quiere decir que el valor anda muy bajo, ¿verdad? Entonces los glóbulos rojos se van a ver pálidos. También cuando pueden presentarse, porque hay un rango normal de los valores de estas hemoglobina corpuscular media, y pueden haber valores arriba de 31 que podemos llegar a tener lo que se llama la anemia hipercrómica, o sea, el valor de glóbulos, el valor del hierro lo tenemos mucho más alto que lo normal. Hablemos ahora de la otra línea de células que tenemos en nuestro organismo, como son los leucocitos. Veamos en la génesis de los leucocitos, o sea, en el inicio, la formación de los leucocitos, tenemos una célula precursora que es el linfoblasto. Este linfoblasto, de acuerdo al grado de maduración o de acuerdo al grado de estimulación, va a producir otras 2 líneas de células madres. Una es la de los mieloblastos, que va a formar lo que son los promielocitos y los metamielocitos. Estos metamielocitos lo que van a dar origen van a ser a la serie de los granulocitos. Entre ellos, recordemos cuáles eran: eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Al final vamos a tener esas 3 tipos de células provenientes de los mieloblastos, que era la célula madre precursora. Por el otro lado también vamos a tener los monoblastos, que son las células precursoras de las células agranulocíticas que habíamos visto, como es los linfocitos y los monocitos. Linfocitos y monocitos. Y el otro tipo de células formadoras de nuevas células, valga la redundancia, son los megacarioblastos. Los megacarioblastos van a dar origen a lo que al final serían las plaquetas o los megacariocitos. Son las células más grandes que tenemos en el organismo del sistema sanguíneo, los megacariocitos. Cuando estos megacariocitos ya están maduros y van a salir a la sangre periférica, se fraccionan su citoplasma y ya no van a tener núcleo, son células anucleadas. Tienen diferentes características. 1, células más grandes de todo el sistema circulatorio. 2, son células que no van a tener núcleo. Y 3, son fragmentos de células del megacariocito. ¿Y cómo se van a llamar? Trombocitos o plaquetas. Como decíamos, la fagocitosis es la función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos. Esta es esa función, la fagocitosis. ¿Y qué significa? Ingestión celular de agentes ofensivos. La fagocitosis deben seleccionar el material del que van a fagocitar. De otro modo, podrían ingerir células y estructuras normales del cuerpo. El que tenga lugar la fagocitosis va a depender en especial de 3 intervenciones selectivas. En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales de los tejidos tienen superficies lisas que se van a resistir a la fagocitosis, pero si la superficie es rugosa, aumenta la probabilidad de la fagocitosis. En segundo lugar, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo tienen cubiertas proteicas protectoras
que repelen a la fagocitosis, o sea que van a repeler a los fagocitos. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y partículas extrañas no tienen cubiertas protectoras, lo que les hace susceptibles a la fagocitosis. Y en tercer lugar, el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias. Los anticuerpos se van a adherir entonces a la membrana bacteriana y por tanto hacen a las bacterias especialmente susceptibles a la fagocitosis. Para ello, la molécula del anticuerpo se combina también con el producto complejo 3 de la cascada del complemento, que es una parte adicional del sistema inmunitario que se va a exponer en el siguiente capítulo. Las moléculas del complejo 3 se van a unir a su vez a receptores situados en la membrana del fagocito, lo que inicia la fagocitosis. Vamos a ver ahora entre las características de los diferentes glóbulos rojos, basándonos en cuanto a la fagocitosis y a su movilidad. Como pueden observar, en primer lugar son los neutrófilos los que tienen mayor fagocitosis y mayor movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células son las primeras que llegan cuando hay un proceso infeccioso agudo. Un ejemplo de ello podría ser la apendicitis. Luego, el segundo lugar va a ser de los monocitos. Los monocitos, como se recordarán, son las células más grandes que tenemos en el sistema sanguíneo y ellos van a tener buena fagocitosis, o sea que son buenos perdientes, como decimos nosotros, y poca movilidad por su gordura o por su tamaño. Sin embargo, existen otro tipo de células que son los eosinófilos. Estos eosinófilos son células granulares, las cuales tienen poca fagocitosis y poca movilidad. Este tipo de células las vamos a encontrar aumentadas en procesos alérgicos y procesos parasitarios. Y luego, por último, vamos a tener aquí a los basófilos, los cuales tienen poca fagocitosis y poca movilidad. En especial se dice que la función que van a realizar los basófilos es ayudar a la permeabilidad del vaso sanguíneo para que para que el neutrófilo pueda atravesar los poros de los vasos y ayudar a que salgan para ir a defender el organismo. Tenemos entonces otro ejemplo de que son los linfocitos en sí. Tenemos linfocitos que son de dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Cada uno de ellos van a intervenir y van a realizar funciones muy específicas. Por ejemplo, el linfocito T, que se dice que es dependiente del timo, es el precursor en la inmunidad celular. Y luego el linfocito B, lo que va a hacer es transformarse en células plasmáticas para que estas células plasmáticas produzcan anticuerpos y van a estar ellos caracterizando, por decirlo así, la inmunidad humoral. Bueno, la otra función que es de la defensa adquirida o específica, como su nombre lo indica, esta va dirigida específicamente contra alguien en especial. Podemos ver que las propiedades de las defensivas de los leucocitos en la defensa adquirida o específica actúan sobre todo los linfocitos B, que son los responsables de la inmunidad humoral. Atacan de manera específica. ¿Se acuerdan en el cuadro anterior que les dije que la inmunidad humoral era de tipo específica o adquirida mediante la formación de agentes extraños, por la formación de agentes extraños? ¿Qué quiere decir esto? Si llega un antígeno, que es un agente extraño, el organismo va a reaccionar mediante la formación de anticuerpos. ¿Y quién va a formar estos anticuerpos?
los linfocitos B, o sea, las células plasmáticas formadoras de anticuerpos. Luego teníamos los linfocitos T, que son los responsables de la inmunidad celular, la cual se forma, en la cual vamos nosotros a formar los linfocitos T activados, que se habilitan para destruir de manera específica a un agente extraño. Bueno, ahorita vamos a hacer unos pequeños repasos, pero antes quiero que ustedes conozcan que existen en el organismo propiedades defensivas de los leucocitos en la defensa innata o inespecífica. Vamos a hacer un adelanto porque vamos a tener una clase especialmente de ello. Entonces vamos a recordar las funciones y características de los neutrófilos y macrófagos tisulares. Todo esto, tanto el macrófago tisular es derivado de los monocitos, que son las células más grandes que les decía en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es la función que van a realizar tanto los neutrófilos como los macrófagos tisulares? Pues defienden de una manera inespecífica, o sea, no importa si es chincho, telepate, no importa quién sea lo que nos esté injuriando, y ellos van a actuar contra infecciones, ya sea bacterianas, virales, de cualquier otro tipo de factores lesivos en nuestro organismo. Y su función, la más importante para este tipo de células, van a ser la fagocitosis. Luego habíamos hablado de los eosinófilos. Estas células que dijimos que se encontraban aumentadas en procesos alérgicos y parasitarios, pueden liberar sustancias que van a atacar a muchos parásitos. También se acumulan en los tejidos en que se producen estas reacciones alérgicas, o sea, cuando hay reacciones de tipo antígeno-anticuerpo. Los basófilos, recordemos que liberan sustancias como la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es también sustancia que nos va a indicar cuando hay procesos alérgicos y procesos parasitarios, la bradicimina y la serotonina, que participan en las reacciones de las manifestaciones alérgicas. Los linfocitos asesinos o natural killers, que se les llama también, por eso las iniciales NK, natural killers, que quiere decir asesinos naturales. Atacan de manera inespecífica en una amplia variedad de microorganismos y células tumorales. Esto que les quede bien claro, recuérdense que los linfocitos naturales o asesinos naturales, ellos además de que pueden atacar microorganismos, pueden atacar a las células tumorales. Bueno, continuemos con esta clase y vemos que la otra serie que les comentaba que íbamos a revisar es la serie de los glóbulos blancos, llamados también leucocitos. Estos leucocitos en nuestro organismo tienen un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas. Está compuesta de células blancas sanguíneas, que son los leucocitos, y células tisulares derivadas de los leucocitos, como pueden ser los que llevan la función de fagocitar, como son los monocitos también. Estas células trabajan juntas de dos formas para evitar la enfermedad. En primer lugar, destruyendo las bacterias, los virus o invasores mediante la fagocitosis. Y en segundo lugar, formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados que por su actuación, por ser separados o actuar juntos, pueden destruir o inactivar al invasor.
En esta parte vamos a ver cómo es que los glóbulos blancos o los leucocitos van a realizar su función mediante lo que se le llama diapédesis. En la diapédesis podemos ver que los leucocitos tienen, como les decía, la propiedad de realizar sus funciones mediante la diapédesis. Sabemos que estas células blancas defensoras de nuestro organismo andan circulando en la sangre, y cuando hay una lesión es que ellos van a salir de acuerdo a la necesidad por esas partecitas que se le llaman poros. Entonces podríamos retroceder para que vean ustedes cómo es que se realiza la diapédesis. O sea, la capacidad que tiene la célula blanca de poder atravesar el poro del vaso sanguíneo es lo que se llama diapédesis. Luego, la otra función que realizan es la quimiotaxis. La quimiotaxis no es más que la característica que va a presentar especialmente son los glóbulos blancos y los llamados neutrófilos. Podemos ver que hay también cierto tipo de sustancias que son quimiotácticas, en donde la característica de ellos es como que ustedes estuvieran recibiendo la clase en la universidad o cerca de un centro donde se hacen pizzas o comidas que son comidas rápidas, que son muy olorosas, ¿verdad? Que son que ya al solo pensar o al solo sentir el olor ustedes ya están salivando. Entonces, ¿qué pasa? Esas sustancias quimiotácticas lo que llaman es al neutrófilo para que aplique la quimiotaxis, o sea, la característica de poder salir, realizar su función por la movilidad que presentan, que es formación de formación de pseudópodos, y con esos pseudópodos él va a caminar hacia el lugar donde está siendo injuriado el tejido y a comerse todos esos agentes quimiotácticos que son apetecibles para esa célula blanca o ese neutrófilo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el neutrófilo ha llegado al lugar injuriado? Allí es donde se va a presentar la siguiente función, que es la fagocitosis. Y la fagocitosis no es más que el engullir la bacteria, el virus, el fragmento de célula, lo engloba y lo degluye, se lo come. Y luego después elimina las sustancias tóxicas en nuestro organismo, y ahí se va a formar lo que se llama también el pus. Pero luego, después de estas otras funciones que tienen los glóbulos blancos o leucocitos, vamos a ver la siguiente característica que poseen. Bueno, continuamos con el siguiente diapositiva. Pero antes de que continuemos con esta, yo quiero decirles que el significado que tiene cada uno de estos volúmenes, o el significado que tienen estos índices hematimétricos, como se le llama, es el siguiente. El volumen corpuscular medio es el que está formando el tamaño promedio, o nos va a indicar el tamaño promedio de los glóbulos rojos, y su valor normal oscila entre 80 a 97 femtolitros, ¿verdad? Luego, el otro que sería la hemoglobina corpuscular media, eso nos va a indicar la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, y su valor está entre 27 a 31, como les había indicado anteriormente. La otra concentración, o el significado, es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta no es más que la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula sanguínea, o al tamaño del glóbulo rojo. Su valor va a oscilar entre 33 a 37, ¿verdad? Entonces, quería que supieran estos significados, ¿verdad?, para que los podamos aplicar en el futuro. Continuamos entonces con este tipo de sustancias que se llaman citocinas.
y son las involucradas en la hematopoiesis. En primer lugar podemos ver ahí la eritropoyetina, y ahí se le ponen las siglas EPO, sitios de producción, a dónde es que estas células de eritropoyetina se van a sintetizar, pues en las células renales. Crecimiento y diferenciación, ¿dónde se van a llevar a cabo este crecimiento y diferenciación? En los glóbulos rojos. El otro elemento, la otra citosina, es la trombopoyetina, llamada la TPO. Su sitio de producción principalmente es en el hígado, y su crecimiento y diferenciación lo llevan a cabo en las megacariocitos. También vamos a tener factores estimulantes de colonias, que son las interleucinas o factores de células madres. Estas se van a producir a nivel del endotelio y fibroblastos de la médula ósea y de los leucocitos. Entonces vamos a ver que su crecimiento y diferenciación, todos los tipos de células de la sangre movilizan a todas las células madres hematopoyéticas. Estos son a manera de resumen para que ustedes luego lo vayan a estudiar con mayor profundidad. Vamos concluyendo ya con esta clase, en donde vamos a ver que esto es un hemograma completo, y se le llama así porque el hemograma es donde nos va a dar, como dijéramos, un escáner que le vamos a pasar a todo el organismo. Ella nos va a indicar qué tipo de problema podemos llevar nosotros o tener en nuestro organismo. Y se le llama completo porque va incluida las tres o cuatro formas, como son los glóbulos rojos, el total de glóbulos rojos, los glóbulos blancos, total de glóbulos blancos y su fórmula diferencial, las plaquetas y los índices hematimétricos. Todo eso, acuérdense que nos van a llevar a la conclusión de una probable patología, ya sea de tipo hematológico o de cualquier tipo de paciente, o cualquier tipo de patología, perdón. Entonces, en este hemograma es importante que ustedes conozcan sus partes como sus valores normales. En él yo he tratado de ponerles una prueba completamente negativa. Como podemos ver, glóbulos blancos, el total de glóbulos blancos debe de andar los rangos de referencia entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Entonces, si el paciente anda entre 7.66, como es el ejemplo que tenemos acá, quiere decir que está normal, ¿verdad? Y luego podemos hacer la fórmula diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a ir viendo en una laminita es cuántos glóbulos blancos del tipo neutrófilos hay en 100 células blancas contadas o vistas, ¿verdad? Ejemplo, en este caso tenemos neutrófilos 68.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente anda en el límite normal también, porque según los valores de referencia que nos da este equipo es de 37 a 70, y así sucesivamente para cada uno de estas pruebas. Subámoslo, por favor. Vamos entonces a continuar viendo los otros datos ahí en ese mismo hemograma, ¿verdad? Tenemos acá la cantidad de glóbulos rojos, o sea, la línea roja. En la línea roja nosotros podemos tomar que los glóbulos rojos totales en 100 mililitros, anda alrededor de 4 millones, esto es de 4 millones, 4.1 a 5.7 millones por milímetro cúbico. La paciente tenía 4.92 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que anda completamente normal en su sangre. Es una mujer, es lo primero que yo puedo decir sin antes haber visto su
su resultado, o mejor dicho, su biografía o su nombre ahí. ¿Por qué les digo yo que es una mujer? Porque si yo me voy a ver su hemoglobina, vemos que tiene 15.5 gramos por decilitro. Pero en la mujer el valor normal anda de 12 a 17 gramos por decilitro. Incluso yo aquí puedo decir también que es indiferencial el sexo, ¿verdad? Porque puede ser que un hombre tenga un poco de anemia y tenga los 15.5 gramos por decilitro. Ahora, el hematócrito, que no es más que la tercera parte, mejor dicho, la hemoglobina es la tercera parte del hematócrito. Entonces, hay veces en que las personas en los laboratorios solo multiplican 45 por 3 y ya ellos dicen que ese es el valor que tienen de hematócrito, o dividen ese hematócrito entre 3 y les da la hemoglobina, pero no es correcto hacer eso, sino que hay que hacer la determinación exacta. Y aquí tenemos los famosos índices hematimétricos que les estaba indicando a ustedes. El primero, el volumen corpuscular medio, el rango, miren, anda entre 82 a 92 y la paciente tiene 91.6 micras cúbicas. La siguiente, que sería la hemoglobina corpuscular media, anda entre 27 y 32 picogramos y la paciente tiene 31.5, o sea que está en los valores normales. La siguiente es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta anda alrededor de 31.5 y 35.5 gramos por decilitro. Entonces, si la paciente tiene 34.4, anda perfecto. Y ese es un índice que se lee para ver cómo están esas plaquetas. Y vemos que anda entre 11.5 los glóbulos rojos, y vemos que anda entre 11.5 a 14.5%, vemos que anda alrededor de los 12.9, está perfecta esa cantidad, forma, color de glóbulos rojos. La otra línea que podemos ver acá es la línea plaquetaria. Esa línea plaquetaria es lo mismo, miren, los valores normales de plaquetas, hay libros que dicen de 150 a 350. Otros los van a encontrar de 150 a 300 por 10 a la 3 micras por litro. Entonces, si les dicen a ustedes, pónganme el valor normal de las plaquetas, pongan esos datos que ustedes hayan encontrado y a la vez tienen que anexar de qué libro lo sacaron. Porque estos son automatizadas, estas pruebas, y esos rangos, esos valores son también los rangos que sacan la máquina, que es automática. Entonces aquí esta paciente tiene 359 por 10 a la 3 micras por litro de plaquetas, quiere decir que anda perfecta. Miren, uno le cae un poquitito menos que abajo. Veamos el volumen de las plaquetas. Volumen medio de las plaquetas anda entre 8.4 a 12.4 y ella tiene 7.8. Es la única cuestión que podemos decir que está una minúscula cantidad disminuida. Pero eso, ya viéndolo en las gráficas del equipo, que son, como les decía, automatizados, no es nada. Pero solamente se pone para que lo vean. La fórmula diferencial, que se puede hacer manual y se puede dar automatizada, como la vimos anteriormente. Pero eso no les he puesto ahí cuáles han sido los valores, porque no hicimos la fórmula diferencial.